Bueno, pues buenas tardes a todos. Empezamos, como es tradición ya en nuestro centro, la Estación de las Letras. Ya sabéis que esto, insisto, es una tradición en el centro, darle la bienvenida a algunos autores cuando llega esta temporada, con motivo de la Feria del Libro y demás que se produce en La Rinconada. Tenemos además el programa con los diferentes autores que van a acudir, que yo os recomiendo que vayáis porque es bastante interesante, pero como muchos sabréis, si no, pues yo os lo digo, nuestra biblioteca es probablemente uno de los espacios más apreciados y que tenemos la suerte que el ayuntamiento de la localidad pues nos tiene a bien considerarlo como sede para diferentes encuentros, porque bueno, ustedes estáis hartos de verla todos los días, mucho le hacéis uso afortunadamente también durante los recreos y sabéis que las utilizamos para muchas charlas, pero el espacio es un espacio único y que tenemos que valorar, no solamente por el diseño que tiene, sino por lo que supone una biblioteca. Una biblioteca es un espacio del saber, donde uno lee y donde uno pues se adentra en otros mundos, conoce otras perspectivas y toda la lectura, aunque a muchos no os guste, pues sirve para enriqueceros. Aunque suponga muchas veces una lata, es un espacio donde uno pues se enriquece. Dentro de esta jornada, pues hoy tenemos la suerte de contar con un autor especializado en literatura juvenil, que es Pablo Gutiérrez. Está también Salvador, que es el presentador, y Pablo Gutiérrez, si yo no me equivoco, es o ha sido profesor, ¿no? Soy profesor de lengua castellana y literatura, ¿no? En Sanlúcar de Barrameda, ¿puede ser? En Sanlúcar de Barrameda. En Sanlúcar de Barrameda. Sí. Bueno, y él tiene diferentes obras. Mirad, ahí tenéis el perfil suyo de Instagram con diferentes obras. Por si os interesa también, pues, hombre, ustedes sois mucho de utilizar las redes y también podéis, pues eso, seguirlo y conocer la obra. Entonces, hoy tenéis la suerte de que venga este autor aquí, hablar con vosotros de vuestra obra, aprovechar la oportunidad y, sobre todo, estas ocasiones son únicas. Entonces, aprovecharlas para impregnaros de todo lo que los cuente y, sobre todo, también pues crear un feedback que también se viene para eso, ¿vale? Pues ya sin más, si mi compañero Carlos de Lengua quiere comentar algo, pues entonces nada más. Yo os dejo aquí y muchísimas gracias por haber venido, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Está bien? Bueno, pues yo siempre lo digo cada vez que es el tercer año que vengo ya al Carmen Lafón, porque el primer año hicimos un ciclo de novela negra, que vinieron dos autores aquí al instituto precisamente. El año pasado hicimos de novela histórica y vinieron también dos autores, y este año pues lo vamos a hacer de novela juvenil. Sabéis que esto está dentro de la Estación de las Letras. La Estación de las Letras es un programa que el Ayuntamiento de La Rinconada hace desde hace ya un montón de años y en el que vienen algunos de los mejores escritores de nuestro país, de España, ¿no? Y se ha convertido en poco tiempo en uno de los mejores programas literarios que puedes encontrar en Andalucía y en España, ¿no? Hace poquito estuvimos entregando el premio Almudena Grandes a la mejor novela publicada el año anterior, y estuvo, pues claro, estuvo el viudo, el marido de Almudena Grandes, Luis García Montero, y un montón de escritores, para entregar el premio, que se lo dieron a Ana S. Portero y a Martín Caparrós, ¿no? Y todo esto forma parte de una estrategia que ha hecho La Rinconada, que se llama el Pacto por las Letras, que lo que consiste es precisamente en eso, en apoyar la escritura y apoyar el fomento de la lectura, porque consideran que es súper importante en vuestro desarrollo personal, en vuestra configuración como persona, pues el tener esa inquietud hacia la escritura y hacia los libros, ¿no? Como os decía, este año el ciclo está orientado, que yo creo que es lo que corresponde a vuestra edad, a la novela juvenil, y para eso contamos con Pablo Gutiérrez, que es uno de los mejores escritores que tenemos en nuestro país de novela y de novela juvenil. Él empezó muy jovencito, ya muy jovencito, la revista Granta británica lo consideró como uno de los
valores, como uno de los grandes promesas de la literatura en español, ¿no? Que yo creo que eso es algo que cuando te lo dijeron tuvo que ser algo así como muy explosivo, muy efervescente, muy eléctrico. Y luego él ha tenido una trayectoria en literatura adulta, por decirlo de algún modo, con una novela, debutó con una novela espectacular que es Nada es crucial, que la verdad que nos dejó a todos un poco impactados. Luego le siguió Democracia o Los libros repentinos. Y llegó un día que yo creo que es por su vocación y su profesión. Él es profesor de un instituto en San Lucas de Barrameda y también tiene una compañía de teatro de gente joven y aparte es profesor y escritor. Llegó un momento que dijo, voy a intentar la novela juvenil, y la ha intentado con tanto éxito que ganó el premio EDB de novela juvenil, que es uno de los grandes premios de novela juvenil, con El síndrome de Bergerac, y luego pues publicó La memoria de la chica azul y Un verano en Portugal. Y yo nada, Pablo, ya te dejo aquí con el público. Muchas gracias. ¿Qué tal estáis? Quedan 2 semanas para las vacaciones. Tranquilidad. ¿Cuántos exámenes? ¿Y el peor cuál es? Matemática, evidentemente. Matemática. Bueno, teníais latín y fol, ¿no? Entonces, ¿y qué más? Física y química. Pero sois de muchas cosas, siendo tan pocos, ¿no? Pero estáis mezclados. Entonces, mi propósito, es que os parece, es que el ratito que vayamos a compartir aquí, que no sé cuánto será exactamente, tiene que ser mejor que una clase de latín, de fol y de física y química. ¿Eso es muy difícil? Física y química bastante, la verdad. No me refiero a la asignatura, ser mejor que una clase de física y química este ratito, para que merezca la pena. Lo que tengamos que contar tiene que ser un poquito mejor. Bueno, vamos a intentarlo. Mira. Fijaros, yo quiero hablar con vosotros acerca de contar historias. Más allá de incluso de escribir novelas, contar historias. Y quiero intentar defender estas 2 ideas. La primera, que somos seres narrativos, aparte de mamíferos, omnívoros y otras muchas cosas, somos seres narrativos. Yo creo que esta es nuestra definición como especie. Y la segunda, que la literatura es un superorganismo. Esas son las 2 cosas que quiero intentar demostraros. Si al final de este ratito estáis de acuerdo conmigo en estas 2 ideas, yo me doy por satisfecho. Y si no estáis de acuerdo, no pasa nada, sin rencores. Pero yo voy a intentar a ver si me sale. ¿Vale? La primera tiene que ver con el chaval que he sido yo, mucho antes incluso de la edad que tenéis vosotros, que estáis entre los 15 y los 16, ¿verdad? Cuando yo pienso en eso de el niño que fui, que queda como tremendamente cursi, yo me imagino en el suelo de mi casa jugando con Playmobil, con Lego, con figuritas, con soldaditos, y contando historias a partir de esos juguetes. De hecho, mi madre lo recuerda muchas veces de una manera muy tierna, que yo jugaba haciendo vocecitas, diálogos. ¿Tenéis hermanos pequeños o sobrinos? ¿Sí? ¿Tenéis gente pequeña alrededor? ¿Son de esos que hacen vocecitas cuando juegan? Me parece monísimo eso, me parece graciosísimo. ¿Os recordáis el principio de Toy Story? ¿Recordáis el principio de Toy Story? Cuando el chaval, que nunca se le ve, ¿no? Que siempre se ve solamente sus piernas y demás, está montando toda esa parafernalia de muñequitos por todas partes, que solo tiene sentido para él en su cabeza, y que luego se cuenta una narración, ¿verdad? Bueno, pues yo era uno de esos chicos, y he tenido la suerte de tener un hijo. Mi hijo se llama Marco, que ahora tiene 10 años, y que, no sé, de alguna manera ha imitado esa manera de jugar. Bueno, él es graciosísimo jugando, porque él juega por capítulos, y se pone bandas sonoras para jugar. Literalmente. O sea, el asalto al castillo de Playmobil, él se pone banda sonora. En OK Google pone una canción que le gusta y va sonando la música mientras él juega. Y si no le da tiempo, porque se tiene que duchar, se tiene que ir a la cama a terminar, él deja las cosas colocadas como si hubiera terminado esa parte, pero mañana continúa. Bueno, el resultado de todo esto para él muy bien. Para mí es que tengo la casa llena de princesas por rescatar y de dragones terribles por todas partes, y nunca hay un orden en mi casa. Pero al mismo tiempo me parece que estamos dentro siempre de una historia, de una gran narración. Y creo que eso coincide con un pensamiento intuitivo que poco a poco se me ha ido formando, y es que nosotros como especie necesitamos las narraciones. Fijaros, quería hablaros de este concepto, el juego simbólico. ¿Sabéis lo que es? ¿Lo han explicado alguna vez qué es el juego simbólico? Bueno, pues lo que aparece en esa imagen. Ese niño no está en una caja. ¿Dónde está? Mentira, está en una caja. Está en una caja, ¿no? Pero no está en una caja. ¿Qué está? ¿En una caja o en un avión? Claro. ¿Y el chaval se lo cree? Claro que se lo cree. Claro que se lo cree, porque está jugando, pero de una manera seria. A mí me encanta eso, jugar en serio. Jugar en serio es una de las cosas más divertidas que hay, en las que te tomas en serio lo que estás haciendo. Por ejemplo, el teatro. El teatro es un juego que nos tomamos en serio.
Y cuanto más en serio nos lo tomamos, más nos divertimos, en contra del principio de seriedad. El juego simbólico es fundamental para nuestro desarrollo como especie. Si tenéis hermanos pequeños o sobrinos, como decía antes, a los que queréis mucho, favoreced el juego simbólico. Hay distintas formas de jugar, ¿eh? Luego también está el juego competitivo, en el que solo tiene gracia si ganas. Pero el juego simbólico no es eso. El juego simbólico implica la construcción de una historia. Lo que os decía de los legos y los muñequitos, pero no necesariamente se tiene que hacer así. Se puede hacer con cualquier otra cosa. Juego simbólico es también cuando vas a jugar al fútbol, pero te pones una camiseta de Messi. ¿Estaría bien que fueras portero ese día? Hombre, Messi no es de portero. Para eso me he puesto la camiseta. ¿De verdad me va a poner de portero si me he puesto la camiseta de Messi? No. En el rato en el que yo llevo la camiseta de Messi, estoy haciendo un pequeño microteatro. Y lo que me toca es meter los goles, claro. Porque para eso he venido disfrazado de casa, ¿no? Eso también es juego simbólico. Juego simbólico lo hacemos también de adultos, ¿eh? No solamente cuando somos niños, pero cuando somos niños es fundamental. Y fijaros, esto no sé si lo sabéis, pero no somos la única especie que lo hace. La mayor parte de mamíferos y algunos reptiles, que también se ha encontrado que es bastante flipante, que en principio son tan distintos a nosotros, participan de esa idea del juego simbólico. Especialmente los depredadores. También en los herbívoros, ¿eh? Pero en los depredadores se ve mucho esas prácticas de juego simbólico. Esos leoncitos tan monos que aparecen ahí, que se están tirando de la cola, están jugando. ¿Y están jugando por qué? Os pregunto. ¿Por qué pensáis que juegan esos leoncitos? Para divertirse, sería lo más natural, porque es divertido y porque van a pasar un montón de horas allí en la sabana africana, ¿por qué van a hacer esos cachorritos, no? ¿Otra posibilidad? Porque estimula su instinto de caza. Porque estimula su instinto de caza. Ellos están jugando en serio a cazar, pero están jugando. Pero lo que están haciendo es aprender una destreza que luego, cuando la vida se les ponga en serio, van a necesitar. Ellos van a necesitar saber cazar. Y la única manera que van a tener de hacerlo es hacerlo antes jugando. Pero en serio. Por eso se puede llegar a hacer hasta daño, ¿eh? Y a veces tendrá que aparecer la madre o el padre y apartarlo de un manotazo, generalmente no muy cariñoso, para que no se hagan daño. El juego es una estrategia biológica que nos prepara para cuando la vida se nos pone en serio. Si hemos tenido infancia más o menos felices, a lo mejor la vida todavía no se nos ha puesto en serio. Pero cuando de verdad las cosas se complican, necesitamos haber tenido una experiencia anterior. Eso se llama experiencia vicaria. La experiencia vicaria es la que vive no a través de tu propia vida, sino a través de la vida de otro. La puedes vivir a través de tus hermanos, que se fueron a estudiar, hicieron un Erasmus y se fueron a Europa, y tú has recibido toda esa información y a partir de la experiencia de tu hermano estás de manera vicaria preparado para cuando te toca a ti. Sobre todo si sois hermanos menores tenéis esa ventaja, que los mayores van rompiendo un poco y vosotros estáis detrás recogiendo un poquito ese aprendizaje. Por eso se dice siempre que los hermanos menores son más inteligentes que los mayores. Yo soy el sexto. Pero no tiene nada que ver. Pero es verdad, ¿eh? He aprendido mucho de los errores de mis hermanos de manera vicaria. Pero ¿qué pasa si no tenemos hermanos? ¿O qué pasa si nuestros hermanos tampoco nos enseñan demasiado? Pues que lo podemos hacer a través de otra forma. Lo podemos hacer a través de los personajes. Personajes de las series que vemos, de las novelas que leemos y de las pelis que también nos gustan, de los cómics. Los padecimientos, los sufrimientos y las alegrías que vivirán esos personajes que nosotros leemos con pasión nos van a servir a nosotros de experiencia y de simulacro para prepararnos para una cosa muy importante, que es cuando la vida se pone de verdad. 15 y 16 años, ¿no? Quizá algunos 17 también. Os voy a decir una cosa que algunos ya sabréis y otros quizá no os lo han dicho. Más allá de lo que aprendáis en latín, en física, química y FOL, hay una cosa que debéis saber. A todas y todos los que estáis aquí, os va a ocurrir una cosa. Probablemente a algunos le haya ocurrido ya, y si no, falta poco. Os van a romper el corazón. Eso lo sabéis, ¿no? Vais a querer a alguien que no os va a querer. Vais a amar a alguien que no lo merece, y os vais a dar cuenta tarde. Vais a amar a alguien que no os va a tratar bien, y que se va a ir con otra persona. Y os vais a quedar solos, con el dolor más grande que existe, que es el del corazón roto. ¿Y cómo nos preparamos para eso? Alguien está pensando, a mí ya me ha pasado. Bueno, siento deciros que os puede pasar varias veces en la vida, no es que te tenga que pasar una vez y ya está, ¿eh? Pero ¿cómo nos preparamos para eso? ¿De qué manera me preparo yo para ese golpe que no me enseñan en el colegio ni me enseñan en la familia? Porque los padres no nos enseñan a recuperarnos de ese desamor. ¿Se os ocurre alguna manera? Divirtiéndose y saliendo, etc. Vale, eso sería evadirse. Psicológicamente, supuestamente, el hecho de divertirte, distraerte, Ajá. etcétera, hace que simules ese sentimiento Ujú. y más o menos lo vayas olvidando. Está guay. A mí me gusta mucho la etimología de las palabras, y la palabra divertirse, que viene del latín como casi toda, tiene que ver con coger un camino secundario.
Pero ¿cómo lo afrontamos de frente, el desamor? No nos quieren. No nos quieren, queremos y no nos quieren. ¿Qué hacemos? Hay que pararse a pensar y reflexionar sobre... Hay que pensar que se tira un capullo, eso es lo que hay que pensar, realmente. Hay que pensar si realmente merece la pena sentir lo que sentimos, aceptar que lo que estamos sintiendo es normal, pero sabéis que no merece la pena preocuparnos tanto por una situación que al final está fuera de nuestro control. Y luego pues ya dices. Magnífico pensamiento positivo. Pero eso de verdad te sirve cuando estás sola en tu casa diciendo, Dios mío, no me quieren, no me quieren. O sea, esa formalidad con la que lo explicas ahora es perfecto si consiguiéramos ser racionales. Pero si hay algo que nos pasa cuando nos enamoramos es que no somos nada racionales. Venga, yo tengo una solución, a ver si te parece. Y es vivir el desamor de otros, primero. Ver cómo se comportan otros que pasaron por ese mismo tránsito que nosotros. Por ejemplo, en el cine, en las series y en las novelas. Porque si tú lees una novela en la que a alguien le rompen el corazón, bien sea por imitación o por rechazo, estás leyendo también un pequeño manual de instrucciones. Para decir, no, yo no voy a hacer lo que ha hecho ella. O al contrario, o mira, ese es el camino. ¿Vale? Y de esa manera habrás tenido eso que te decía antes, la experiencia vicaria de vivir el sufrimiento a través de eso. No solo os va a pasar eso, os van a pasar cosas felices y magníficas, como enamoraros y que salga bien, tener hijos, conseguir cosas muy chulas, y también se os van a morir vuestros padres, vuestros abuelos. Eso es más duro todavía. ¿Cómo afrontamos esas muertes? ¿Cómo afrontamos la vejez, la enfermedad? Pues lo podemos hacer también a través del aprendizaje que tenemos de esas experiencias. Porque las novelas son simulacros. Simulacros que nos permiten tener el entrenamiento necesario para afrontar las cosas que nos hacen falta. Esto que os acabo de contar, para mí sirve como argumento con el que intento demostrar que somos seres narrativos, no solamente mamíferos, ni omnívoros, ni sociales, sino que además somos narrativos. Y que la narración no se inventa en el siglo XIX con la novela realista, ni la inventan los griegos con las epopeyas casi 1000 años antes de Cristo, sino que se inventa en nuestro propio concepto de nacimiento, de especie, que necesita un aprendizaje para sobrevivir. Somos seres narrativos y el capitalismo lo sabe. El capitalismo, es decir, las grandes corporaciones que tratan de vivir de nuestras necesidades. Estas empresas saben muy bien lo que nos pasa. Nos conocen mucho mejor que nosotros. El algoritmo de nuestros teléfonos nos conoce mucho mejor. Hacemos la prueba esta de Broncano, ¿no? La de, venga, ¿quién se atreve a enseñar públicamente su lupa de Instagram? Que es la que yo no, desde luego. Porque esa lupa de Instagram define lo que quieres buscar, lo que eres tú, en realidad, cuando estás a solas. Bueno, el capitalismo sabe que necesitamos eso, sabe que necesitamos afecto, y por eso inventa Instagram, que reparte corazoncitos, es la red del amor. Sabe que a veces somos imbéciles y que odiamos muchísimo, no solo amamos, y por eso inventa Twitter, que es la red del odio. Y sabe que necesitamos historias para superar esos trances, por ejemplo, del que hablábamos antes, cuando no somos del todo racionales. Y ese aprendizaje, ese mecanismo biológico que supone la experiencia vicaria, nos la da a través de Netflix, Disney, HBO, pero también a través de los videojuegos. Porque un videojuego también tiene una presentación, un nudo y un desenlace, donde nosotros estamos de manera vicaria viviendo la experiencia del protagonista. Es la parte buena del capitalismo que nos nutre de todas esas narrativas, pero al mismo tiempo ya sabéis que vive de nosotros, no solamente porque tenemos que pagar las cuotas correspondientes de cada plataforma, sino porque, oye, ¿quién elige lo que ves? ¿Tú o Netflix por ti? ¿Quién elige las narraciones con las que te vas a alimentar? ¿Tú realmente en un ejercicio de libertad? ¿O esa primera bandeja de entrada donde te dice sugerencia? Si te gustó tal, te gustará también tal. ¿Qué capacidad de elección realmente tenemos? ¿Entre cuántas opciones elegimos? Porque la sensación que tenemos, igual que aquí en la biblioteca, es que podemos elegirlo todo. Podemos levantarnos, coger cualquier libro y leerlo, pero no es verdad. Porque no sé lo que hay en ese estante. Y porque no sé nada de lo que está dentro de esos libros, por tanto como Netflix sí sabe de mí. Gracias al algoritmo, se supone que estas plataformas han descubierto secretos en nuestras almas. Y a partir de ahí se comunican con nosotros. Pero también en ese sentido nos manejan, ¿no? Bueno, estas historias nos acompañan desde siempre. Nos acompañan desde que, como decíamos antes, los antiguos griegos intentaron
explicar el sentido de la vida a través de pues, el dolor de Aquiles cuando muere su novio Patroclo, o el tránsito de Ulises cuando quiere regresar a su casa y en ese viaje hacia Ítaca en realidad está viendo reflejado lo que significa la vida del ser humano, más que un viaje. Pero nosotros hemos construido sobre eso nuevas narraciones. El universo de Marvel. ¿Qué es el universo de Marvel sino nuestra nueva mitología? Y además que se nos cuenta de la misma manera que la contaba Homero, por capítulo y adaptándose a nuestros gustos. Es decir, el universo de Marvel, que sabéis que además tiene un origen primero, igual que las narraciones de Homero, oral. Las narraciones de Homero que nosotros podemos leer en la Odisea y la Ilíada, antes eran narraciones orales, lo han explicado seguro en clase de lengua, y en clase de latín más. Pues igual, el universo de Marvel tuvo una narración oral, que era el mundo de los cómics, que yo leía cuando eran los años 80, y me sabía todas las historias de Endgame, mucho antes de que las contaran después en forma de película, aunque se han modificado muchísimo. Toda esa previa narración luego se ha convertido en estos grandes héroes. Pero han seguido el mismo ciclo, épico además, en cuanto al género es lo mismo, que las narraciones legendarias de las antiguas civilizaciones. Nosotros hemos sustituido una mitología por otra, y hoy nuestra mitología es esta, con distintos valores sociales y con distintas ideas, pero mantienen las mismas líneas narrativas. Oye, por cierto, para contar una historia, luego volveremos a Marvel, para contar una historia, ¿qué nos hace falta? Esto, atención que viene casi una página de un libro de lengua, de hecho la he sacado de un libro de lengua. Esto de aquí. Aburridísimo, ¿verdad? Elementos de la narración, texto narrativo. Lo hemos estudiado, sobre todo en primera y segunda de ESO, muchas veces. Venga, para contar una historia, ¿qué nos hace falta? Si ahora tú eres de lengua, ¿verdad? Si vuestro profe os dice, venga, mañana tenéis que contar una historia, necesitáis una serie de piezas que poner en juego. Bueno, las piezas de lengua, para contar una historia que nos diría nuestro profesor de lengua serían estas, básicamente. No sé si Salva estaría de acuerdo y me faltan algunas. Necesitamos un espacio donde ocurren las cosas. ¿Aquí? ¿O en Nueva York? ¿En Calcuta? ¿En Sevilla Este? Tenemos que decidir dónde ocurre, ¿no? Por lo menos al principio. Necesitamos un tiempo. ¿Es nuestro tiempo? ¿Es el 2025? ¿Es pre-pandemia? ¿Es el mundo anterior que ha cambiado tanto antes del COVID? ¿O es hace 1000 años? ¿O es en la Sevilla prerromana? ¿O es dentro de 250 y por lo tanto tenemos que imaginar un futuro? ¿Quién va a contar esta historia? ¿Quién va a ser nuestro narrador? ¿Una tercera persona que lo cuente todo como si fuera una cámara de cine? ¿O uno de esos personajes que vamos a elegir después y que lo va a contar? ¿Tú qué preferencia tienes, Salva, en la narración? ¿La primera o la tercera? Yo creo que... Según, ¿no? Según el relato que tengas en mano. ¿Y lo decides antes o...? Ahora te voy a hacer una entrevista a ti. No. ¿Lo decides antes o te sale natural en las primeras páginas? Me sale natural, pero normalmente si pretendo que la historia sea más íntima, más reflexiva, utilizo la primera, sí, porque es más veraz, el lector se lo va a creer más alguien que está abriéndose en primera persona. Y si lo que quiero es más radiografía, más plano, utilizo la tercera, ¿no? Suele ser así, ¿eh? Cuando queremos contar más sentimientos, vamos a la primera. Cuando nos interesa más la trama y la acción, vamos a la tercera. Porque la tercera además nos lleva como al cine, mientras que la primera nos lleva al diario. Nos sentamos y escuchamos. Por cierto, la primera, esto para que... No sé, lo cuento así. La primera persona es muy mentirosa. Es una gran mentirosa, porque solo te cuenta una parte. Y es más, como generalmente queremos llevarnos bien con todo el mundo, cuando leemos una novela nos pasa igual. Y si alguien nos está hablando a nosotros directamente en primera, nos va a caer bien. Incluso aunque haga barbaridades en la novela. Por eso ha sido muy interesante cuando autores han intentado contar una novela de barbaridades absolutas, pero en primera persona. Y acaba... Yo recuerdo, por ejemplo, American Psycho o El Gran Cuaderno de Agatha Christoph, que están contadas en una primera, donde te están diciendo... Bueno, no quiero contar ni esas escenas que están diciéndose ahí. Pero tú tiendes a compadecer al que te habla directamente a ti. Bueno, me he liado. Por supuesto, la acción, ¿no? Si no hay acción, no tenemos historia. Algo tiene que pasar, presentación, nudo, desenlace, lo que nos gusta de un episodio de Netflix que termina y dices tú, ¡ah! Voy a ver el siguiente. Eso es la acción, ¿no? Y luego están los personajes, son esos seres que participan en la historia. Venga, de todos esos que están ahí, de todos esos elementos, ¿cuál pensáis que es el más importante, más valioso, donde hay más fuerza? Narrador. Narrador le he dedicado yo un ratito muy largo, es verdad. Tienes razón que yo he subrayado el narrador. ¿Todos pensáis que el narrador es la potencia de una historia? ¿Los personajes? ¿Los demás? La acción. La acción sería en cuanto a la trama. La acción es lo que te atrapa. ¿Y para ti, Salva, cuál sería? Los personajes. Los personajes. Bueno, yo no tengo ninguna duda. Para mí son los personajes. Pero también por mí, hay una incapacidad mía como escritor. Yo soy un mal constructor de tramas.
no me salen bien. No me quedan bien. No soy capaz de generar suficiente intriga en las narraciones como para que no puedas evitar pasar la página. Envidio muchísimo a esos escritores, que son capaces de tenerte en suspenso. Pero a mí no me ocurre tanto. Creo que no me salen mal las historias que cuento, pero no son fuertes por ese aspecto. Desde mi punto de vista, si mis narraciones pueden tener algún valor, o por lo menos así me lo han reconocido algunos lectores, es porque los personajes son muy veraces, muy parecidos a otras personas con las que puedes haberte encontrado. Bueno, aquí esto ya entra un poco la locura de un autor o yo mismo. Pero a mí me pasa que cuando termina una novela, cuando ya se ha cerrado el ciclo de la novela, yo tengo una relación con esos personajes que han sido protagonistas tan cercana que me pasa a veces, y esto no es exageración, que sueño con ellos, que tengo diálogos mentales con ellos, que no desaparecen cuando la novela termina. Y de hecho, por ejemplo, tú mencionabas a una novela que es muy de personajes, que es nada crucial. Yo creo que yo he tenido durante mucho tiempo la sensación de que yo un día me los voy a encontrar y van a ajustar cuentas conmigo. Es decir, ¿pero por qué me pusiste esta vida tan miserable? Porque, de hecho, luego los hago aparecer como pequeños cameos en otras novelas porque me cuesta trabajo separarme de ellos. Para mí la fuerza está en los personajes. ¿Y cómo se construyen los personajes? Bueno, los escritores organizados, seguro que Salva lo es más que yo, hacen hasta fichas de personajes. ¿Habéis visto esto alguna vez también en un libro de lengua? Antes de empezar a escribir la novela que quieres escribir, el relato, te preparas una ficha de personaje, ¿vale? Donde te pone, venga, edad, profesión, si tiene, lugar donde vive, antecedentes, es decir, cosas que le pasan antes de la novela, relaciones, gustos, aficiones, objetivos, y te llenas toda la información. Luego toda esa información puede que no la utilices, pero es la que te va a servir para en tu mente crear el personaje y a partir de ahí ya construir la historia. Bravo por esos escritores organizados que lo hacen así. Yo no soy uno de ellos. A mí me sale de una manera diferente. No sé si mal, pero me sale de una manera diferente. Antes os he puesto, voy a volver un poquito atrás, cuáles son las piezas para contar una historia, ¿no? Todas esas piezas que están ahí yo sé definirlas, creo, bien. Pero hay una pieza que no está ahí que me parece casi imposible de definir. Y soy profe de lengua, también lo tengo que hacer cuando me toca. Pero no lo encuentro. Es algo que está en las novelas. Bueno, hay novelas que no la tienen, pero que cuando está. Y si está, vale. Y se parece un poco al pellizco del baile o al duende del flamenco. Y es algo que no se puede coger con las manos. No sé si sabéis de lo que estoy hablando. Y no sé si Salva está intuyéndolo. Es la voz. ¿Qué es la voz? Porque no es el narrador. La voz es otra cosa. El alma, la emoción. Sí, la emoción, el duende, lo que decía antes del flamenco. Hay una parte que tira hacia la verdad, necesariamente, una voz que no sea verdad, aunque esté situada en Saturno. Pero hay una parte que tiene que tirar hacia la verdad y otra parte que hace que, si una novela tenga voz, cuando se cierra la novela sigue existiendo. Y a mí no me ha salido siempre, pero algunas veces sí. Y cuando yo he tenido esa sensación, he visto que rápidamente era compartida por los lectores. De hecho, es lo que más me han transmitido los lectores de distintos tipos de novelas, de estas y de otros de adultos. Las cosas bonitas que me han podido decir tienen que ver con eso, con la capacidad de trascender que tienen esos personajes. Y ahora si lo pensáis, oye, ¿un personaje qué es? Es nada. Quiero decir, el personaje no existe antes de que yo le dé forma ni nombre. Tiene casi algo de alfarería, de coger un trozo de barro y convertirlo en una figura. Esa capacidad de crear es lo que a mí me estimula a seguir escribiendo novelas. No las tramas, ni el tiempo, ni el espacio, sino la posibilidad de crear personajes que además estén dotados de una voz. Pero como digo, siempre me resulta muy difícil definirlo porque ¿dónde termina ese ejercicio de crear una voz, ¿no? Si quisiéramos crear un personaje, más allá de la ficha, si vuestro profe de lengua o porque vosotros os gusta escribir y queréis crear un personaje para un guión de cine, de serie o una novela o un relato, a mí se me ocurre ofreceros estas preguntas, a ver qué os parecen. En realidad un escritor es un tío que se hace muchas preguntas, una tía que se hace un montón de preguntas y que no siempre las tiene resueltas, sino que las va resolviendo a medida que va escribiendo, ¿no? ¿Dónde vive esa persona? ¿Cerca de aquí? ¿En tu misma ciudad, barrio y bloque? Eso sería interesante, escribir algo exactamente sobre el vecino de enfrente. Porque tú vas a tener muchos datos para poder contarlo. Pero a lo mejor está tan cerca de ti que ya no te va a resultar estimulante contarlo. ¿La vas a contar ahora, como decíamos, en el presente o en un lejano pasado o en el futuro? ¿Qué edad tiene? Eso es fundamental. Elegir la edad del personaje es fundamental. ¿Qué pensáis? ¿Vosotros si tuvierais que crear un personaje, por obligación o por gusto, sería de vuestra edad, menor o mayor? Depende
Depende de la situación. Imagínate que la situación la vas a inventar, todavía no la tienes, pero primero vas a crear un personaje. De tu edad. Mayor. Mayor. ¿Por qué mayor? Yo lo haría mayor porque es cuando más enfrenta la vida y no tienes bueno, sí tienes un padre o una madre, pero no tienes 100% como cuando eres menor. Vale, tienes más libertad, ¿no? Y más capacidad de decidir. Tienes más responsabilidad con lo que haces. Vale, claro. Entonces va a tener más movimiento dentro de la novela. Pero tú no has pasado por esa edad. ¿Cómo lo haces? Para volcar tu personaje, o sea, llenar tu personaje dentro de esa experiencia y que sea verosímil, que sea creíble, ¿qué hacemos? Por lo que has dicho antes, entre series, videojuegos, etcétera, en cierta parte hay inspiración. Y observar. Esa es la clave. Tú si quieres crear un personaje que esté en otro rango distinto, necesitas crear a Frankenstein. ¿Frankenstein cómo se forma? Claro, con trozos de distintas personas. Entre las personas que te rodeen, que estén en ese rango de edad, tú tendrás que coger trocitos de psicología, de carácter, de aspecto físico, de manera de vestir. Nunca te saldrá alguien como es, a no ser que quieras hacer autoficción, que es otro género, pero si vas a crear un personaje, lo vas a crear a la manera de Frankenstein, con trocitos distintos. Y al final la creación será distinta, pero estará basada en tu observación, ¿no? Si creamos un personaje por arriba, y si lo creamos por abajo, si creamos un niño, una niña, claro, lo tienes mucho más fácil, es tu recuerdo, tu pasado. Y sin embargo, de todas maneras, y suele ser lo habitual, cuando a vosotros se os da la oportunidad o la obligación de escribir una historia, generalmente soléis escribir la historia con la edad del personaje que tenéis vosotros. Generalmente suele ser así. Y eso es natural y es la necesidad de identificación con el personaje. Porque el personaje es, en cierto sentido, un avatar tuyo. Entonces lo vas a crear de alguna manera a partir de lo que tienes, que no significa que seas tú, sino a partir de lo que tienes. Venga, otras cosas. ¿Cuál es su pasado? ¿Qué cosas dramáticas, felices ocurrieron antes del relato, antes de que empezara, ¿eh? Hay veces que los personajes surgen de la nada y se crean a partir de cero. Estoy pensando, por ejemplo, en Son Goku, que tenéis ahí. ¿Sabéis cuál es la historia de Son Goku, no? Sabéis que Son Goku es una creación de unos estudios japoneses, pero está basado en una historia legendaria del siglo XVI, en una novela que se llama El viaje al oeste, y el personaje no es Son Goku, es Sun Wukong. Y ese es un tipo de personaje que en literatura se llama ab-ovo, que nace del huevo. De pronto, ¡pum!, está ahí, no tiene pasado. Pero generalmente nosotros no creamos personajes sin pasado. Nuestros personajes aparecen en la historia con un pasado anterior. Ulises aparece en la historia, en la Odisea, después de haber luchado en la guerra de Troya. Y antes de eso, después de haberse casado con Penélope y tener un hijo que es Telémaco. Entonces eso está detrás. Y luego viene la historia. Entonces, ese enlace con el pasado es fundamental para que el personaje sea creíble. Pero si queréis también podéis crearlo desde cero. Y crearlo desde bebé, que también tiene un punto, ¿eh? Porque ahí eres tú dueño de todo lo que va a ocurrir a partir de ese momento. ¿Cuál es su deseo? Esto sería lo más importante. De hecho, esto que viene a continuación es lo que yo utilizo con mis chicos y chicas, actrices y actores, cuando tenemos que crear un personaje, pero para el teatro, no para la novela. En el teatro todo tiene que ser rápido, muy contenido en el espacio, y además los conflictos no se pueden demorar, tienen que aparecer en la primera escena. ¿Vale? Y para eso, para saber cuáles son los conflictos, necesitamos saber qué quieren los personajes. Muchas veces no sabemos lo que queremos. ¿Tú sabes lo que quieres? ¿Lo que quieres para dentro de 2 años? Yo no lo tengo ni ya claro con tu edad. No sé si tú lo tienes ya claro, pero qué bien que lo tuvieras. Cuando nosotros no tenemos claro nuestros deseos, nos genera angustia y ansiedad. Esa ansiedad también puede ser en sí mismo un motor de una narración. Pero cuando construimos un relato, está bien tener claro cuál es nuestro deseo previo, cuál es nuestro deseo anterior. Y a partir de ahí, por ejemplo, Luke Skywalker. Luke Skywalker vive toda la trama de toda la saga. Pero ya tiene un deseo cuando es un niño, en La amenaza fantasma, que es convertirse en piloto. Ese es su deseo. A partir de ahí se construye todo lo demás. No va a ser el motor de todo lo que ocurra. Pero de ese deseo primero van a surgir muchas cosas que vendrán después. Venga, ¿cuál es su deseo? ¿Y tiene algún deseo otro, secundario, más allá del principal? ¿Conoce la naturaleza de ese deseo? ¿Es un deseo común, como el de todo el mundo? ¿O es un deseo distinto del de otras personas? Luke Skywalker quiere ser algo distinto de todo lo que tiene en su entorno. Eso lo hace especial y diferente. Y del deseo pasamos a ¿y cuál es el conflicto? ¿Qué fuerzas o qué personajes lo alejan del deseo? Luke es un esclavo al principio de... Bueno, estoy hablando de Anakin, no de Luke, perdón. Estoy hablando de Anakin. Anakin es un esclavo al principio en la amenaza fantasma.
Entonces, su principal obstáculo es que, como es esclavo, no puede convertirse en piloto. Tiene que romper ese primer antagonista para convertirse después en lo que él quiere. Bueno, a partir de ahí sí se pueden crear personajes, yo creo que desde un punto de vista más vivencial, por alguna manera, más verdadero, que a través de la ficha de personaje. Pero estas preguntas son relevantes y formarnos estas preguntas en la cabeza es lo que nos permite crear un personaje y, por tanto, jugar a contar historias. ¿Recordáis que decía al principio que yo quería defender dos ideas con vosotros? Una, yo he terminado con ella, no sé si os he convencido. Somos seres narrativos, ¿no? Y el capitalismo lo sabe, como decíamos. Y la otra, ¿recordáis lo que era? ¿No? ¿Hay alguien en esta sala, algún profesor de biología? Porque voy a decir unas cuantas cosas de biología ahora y a lo mejor me desvío de lo que dicen los manuales, ¿no? Vale. Pues la segunda era, voy a volver atrás rápido, era esta. La literatura es un superorganismo, ¿vale? ¿Habéis estudiado en ciencia ese concepto de superorganismo? No pasa nada, porque lo vamos a resolver enseguida, porque ahora me voy a la ciencia. Primero voy a coger una frase que me encanta, de un escritor que vivía, murió hace unos pocos años, en el mismo sitio donde yo vivo, en Sanlúcar de Barrameda. La frase es: todos los libros se comunican, y probablemente lo hagan de noche. José Manuel Caballero Bonal era un genio, y como a los genios les pasa, las genialidades a veces se le caen. Esta frase ni siquiera la dijo ni en un poema ni en una de sus novelas, la dijo en una entrevista. Para mí me parece una frase tan luminosa que me abruma, tanta inteligencia en tan pocas palabras. Tiene dos lecturas. La primera es mágica, tipo Harry Potter, que cuando nosotros no estamos, los libros se cuentan las historias entre sí, en las estanterías, y eso es bonito. Y la segunda no es nada mágica, la segunda es muy concreta, y es que todos los libros dependen de todos los libros. Y ahí es donde voy yo al concepto de superorganismo. ¿Cuál es el principal instinto de un ser vivo? La supervivencia, la autopreservación, dicen en la ciencia, pero es la supervivencia a lo que te refieres. Mucho antes que reproducirse, mucho antes que todo lo que tenga a su alrededor, lo primero es mantenerse con vida, ¿vale? ¿Alguien ha tenido alguna vez un hámster? ¿Y bien? ¿Tu experiencia con el hámster? He tenido dos. Dos. ¿Primero murió? Y el segundo también. Y el segundo también. ¿Tuvo crías? No, pero sí he tenido una cobaya que tuvo crías. ¿Y todo bien? A ver, que fue un poco... No lo sabíamos que estaba embarazada. Ajá. Me fui... Tenía dos cobayas. Sí. Me fui, y cuando volví ¿Pasaron ya cositas? apareció- Esa noche pasaron cositas, ¿no? Claro, sí. Sí. Y bueno, en plan, fue un poco mal porque, ¿Qué pasó? claro, no sabíamos que estaba embarazada y nada. Ujú. Una de las crías murieron, pero las Ajá. otras dos las di a un refugio de... Vale. ¿Murieron, sin más? Aún sigo teniendo una cobaya, Ujú. aún sigue viva, pero la demás está muerta. Vale. Entonces, no sé si no viviste... ¿Qué edad tenías tú? Cuando me crió, Sí. fue en 2023. Vale. por ahí. Los hámsters, cuando tienen crías, se comen a sus crías. ¿Eso lo sabíais? De hecho, un hámster, si tú no le das de comer y lo sueltas por la habitación, te comerá la cara cuando estés durmiendo. Hámster es un peluche muy mono, pero es un animal completamente despiadado, que por alimentarse hará lo que sea necesario. Por ejemplo, comerse sus propias crías. ¿Os ha picado una vez una abeja? ¿Sabéis que cuando una abeja os pica muere? Es muy bestia, además. El aguijón atraviesa su abdomen y revienta. ¿No parece que aquí hay algo que no funciona? ¿Por qué una abeja se suicida en plan kamikaze para salvar a la colmena, mientras que el hámster es incapaz de preservar la vida de sus crías y se las come? Aquí está pasando algo. Si el principal instinto de supervivencia de un ser vivo, de un ser vivo es la supervivencia, la abeja lo está haciendo fatal, ¿no? Está salvando a los demás. Pero ¿qué pasa? Que la abeja, que nos vemos como más primitivo dentro de todo, el hámster es un mamífero. ¿La abeja tiene sentimientos altruistas? ¿Es solidaria la abeja? Aquí pasa algo que yo no entiendo. La abeja lo que quiere es salvar a la abeja reina porque lo que conlleva que la abeja reina muera es la pérdida de toda la colmena. Entonces, si ella muere pero la abeja reina no, va a seguir habiendo más abejas. ¿Y todo eso lo sabe? No lo, ¿Qué diseño, Dios mío, tiene ese bicho? ¿Cómo lo sabe? no son ¿Esa programación la tiene en la cabeza? dentro de ellos, no es Está dentro de ello. Tienes toda razón, ¿eh? Lo que has dicho tienes toda razón. Pero implica que la abeja es un samurái al servicio del emperador. Mientras que el hámster, que está más cercano a nosotros, es, no sé, un psicópata, un Aníbal Lecter, es terrible. Bueno, esto se resuelve con el concepto de superorganismo. Cuando nosotros nos vemos una hormiga o una abeja, no estamos viendo una hormiga o una abeja.
estamos viendo una célula externa de una entidad superior que se llama superorganismo. Es la colmena y es el pensamiento colmena. ¿Vale? Esto es muy fuerte, pensarlo, porque entonces tú ves un ser vivo aparentemente que es una hormiga, pero es que no lo es. Es semejante a cuando ves en el microscopio tus propios glóbulos blancos, que están defendiendo a la colmena que eres tú de las agresiones. Y, igual que los glóbulos blancos dan la vida por nosotros, pues las hormigas dan la vida por el hormiguero y las abejas dan la vida por la colmena. Esto, no sé a vosotros, a mí me impacta mucho porque digo, entonces, ¿qué estoy viendo? Lo que estoy viendo no está dentro de un organismo porque está singularizado y sin embargo forma parte de lo mismo. Bueno, hay un bicho aún más terrorífico de todo esto que es la carabela portuguesa, que es ese que está ahí. La carabela portuguesa es un animal que en realidad es un ser colonia, no es un único animal. De hecho, cuando se desarrolla en forma de distintas especies. Hay una especie de medusa que llegará a formar parte de los tentáculos y hay otra especie que formará parte del sistema digestivo. Y se reproducen de manera diferente, hasta que en un momento, como en un Transformer, se unen y forman este monstruo de la naturaleza. Por cierto, la carabela portuguesa, su picadura es tóxica y mortal de necesidad. De hecho, si alguna vez habéis estado bañando en la playa de Tres Piedras, en Chipiona, suele ser habitual, el año pasado se cerró varias veces, que ante el avistamiento de esto cierran la playa. Ven un tiburón y mira, me lo dejan pasar, pero una carabela portuguesa te puede matar. O sea, que es el bicho del demonio perfecto y definitivo. Vale, pues yo creo que una biblioteca es lo mismo. Yo creo que una biblioteca es igual. Una biblioteca también es un superorganismo. Y todos los libros, como dice Caballero Bonal, se comunican unos a otros. Y yo esto lo sabía de manera intuitiva, pero lo he descubierto además a través de la escritura de una novela en concreto, que es El síndrome de Bergerac. No sé cómo vamos de tiempo, seguro que fatal, pero voy a intentarlo. En la Francia de 1600 existía un señor que se llamaba Hercule de Savigny. Era escritor, poeta, dramaturgo y novelista. De hecho, no sé si tú lo sabes, Salva, pero se supone que la primera novela de ciencia ficción real la escribió este señor, Hercule de Savigny. Y era una historia, mucho antes de Julio Verne, de un viaje a la luna. Hercule de Savigny, además, era el capitán del regimiento de cadetes, que era algo así como los boinas verdes de la época, las tropas de élite. Lo tenía todo para triunfar en el París de la época. Y para que las damas se enamoraran de él, de la forma cortesana. Salvo una cosa, y es que Hercule de Savigny era muy feo. Al parecer tenía que ser una fealdad llamativa. Aquí tenemos un grabado nada más. Pero era un tío muy feo que era incapaz de que nadie se fijara en él. Y eso le hacía sufrir mucho. Dicen que tenía una nariz muy grande y de ahí le viene un apodo que le pusieron Cyrano, né en francés, ¿verdad? Pues jugando con la palabra Cyrano. Y como venía de una comarca francesa del sur que se llama Bergerac, todo el mundo lo conocía como Cyrano de Bergerac. ¿Conocíais el personaje? Existió, ¿eh? Y es escritor y sus libros están en las buenas bibliotecas. Tío interesantísimo. Saltamos en el tiempo, nos vamos a final de 1800, tardorromanticismo. Estáis estudiando el romanticismo en cuarto, ¿verdad? Becker y esta gente la habéis dejado atrás. Bueno, pues hay un periodo al final del romanticismo que se llama así tardorromanticismo, donde este señor de aquí que está vestido de soldado pero que no lo era, Edmond Rostand, tuvo mucho éxito en Francia. Él era dramaturgo, hoy habría sido guionista para series de televisión, sin ninguna duda, porque además era un dramaturgo por encargo. A él le encargaban 3-4 producciones de obras de teatro al año. Y el tío era un fiera, ¿eh? Sacaba adelante todo el trabajo. Pero hubo un momento en el que tuvo un blanco de escritor. Un blanco es cuando no hay ninguna historia. Y tienes un contrato firmado y lo tienes que entregar. Y es que no tienes personajes, no tienes nada. ¿De dónde sacas algo? Y en ese momento Edmond Rostand se acordó de la figura histórica de Cyrano de Bergerac. Y decidió escribir una obra en torno a esa figura. Es muy chula la obra porque es una obra sobre un perdedor, no sobre un ganador. Y sobre un tipo que tenía una nariz descomunal, lo cual es algo muy teatral y muy gracioso. Y por tanto era muy, muy efectista y muy divertido en un escenario. Como decía, no tenía muy buena época este hombre, Edmond Rostand, no se le ocurrían muchas cosas, así que el título de la obra fue... ¿Cuál fue el título de la obra? Cyrano de Bergerac, un ejercicio de imaginación descomunal, ¿no? Nos saltamos a los años 90 del siglo pasado. Yo tenía más o menos vuestra edad y vi una peli en el cine. Yo creo que es la peli que más me ha influido, sin ninguna duda, desde luego, en mi carrera como escritor, si suena eso de alguna manera, porque me convenció de que las historias se pueden contar sin ser aburridas. Las historias profundas de amor y de desamor, como decíamos antes, porque esto es una historia de un corazón roto. Y esa peli además estaba en verso. ¿Tú te acuerdas de esa peli? Es que yo creo que ha habido muy pocas pelis como esa, en ese sentido. Me acuerdo de Perro Hortelano, de Pilar Miró, ¿no? Pero en verso, traducido del francés, con una traducción perfectísima,
Y la peli sigue siendo hoy tremendamente divertida. Lo tiene todo, por lo menos todo lo que a mí me gusta. Acción, espada, época de mosquetero, humor, barbaridades que ocurren, amor, desamor y lo más importante, un personaje que sea un perdedor, que son mis personajes favoritos. Yo entre Capitán América y Iron Man, ¿con cuál os quedáis vosotros? Yo me quedo con Iron Man, porque Capitán América siempre sabe lo que va a hacer. Pero Iron Man, de hecho, no decimos Iron Man, decimos Tony Stark. Porque no hablamos del héroe, hablamos de la persona. Tony Stark es impredecible. Por cierto, supongo que os habéis dado cuenta, Tony Stark es un modelo de Jesucristo. ¿Os habéis dado cuenta de eso? Tony Stark es Jesucristo. Al final, en Endgame, ¿qué hace? Dar su vida por la salvación de todos los demás, sufriendo una tortura física tremenda y haciendo un tránsito que nos perdona y nos salva. Os acabo de... Hacemos una cofradía que sea la hermandad de los devotos de Tony Stark. Yo el primero, ¿eh? Bueno, decía, Cyrano de Bergerac, vi esa peli, me encantó. Me quedó dentro de mi cabeza durante muchísimo tiempo y de hecho era como para mí una referencia siempre. Vale, me voy al año 2019. Año 2019, pre-pandemia, recordad. Y antes se ha dicho por ahí, yo tengo una compañía de teatro en mi instituto donde se apunta todo el que quiera, pero en este año en concreto esa compañía estuvo formada por un grupo de estudiantes de literatura universal, una optativa que tendréis el año que viene si decidís ponerle X en esa casilla. Y ocurrió, de una manera bastante extraña, que esa clase no era muy buena, ¿eh? Ya os digo, esa clase era un poco... Espérate, aquí está. Un poco regulera. Pero éramos muy poquitos, eso lo hacía que todo fuera más fácil. ¿Verdad que cuando una clase mala, por lo menos un poco, ya los puedes llevar de otra forma? Pues éramos muy poquitos. Y ocurrió que, bueno, peleando con el temario, una mañana me viene esa chica que está en el centro, vestida de negro, Ana Valle. Bueno, esas tres personas son muy importantes para mí, ¿vale? Son Rita, Ana y Álvaro. Y fueron alumnos de ese grupo. Y siguen siendo para mí unas personas fundamentales, en las cuales yo, por ejemplo, mi vida de hoy no la entiendo, porque tengo muchísimo contacto con ellos y además hacemos un montón de cosas juntos y tenemos muchas ideas para hacer cosas más divertidas todavía. Ana Ballén, que es la que está en el centro, un día me dice, Pablo, vi una peli anoche con mis padres. Y yo, 8:15 de la mañana, ¿vale? Pues bien, ¿no? O sea, no sé qué me... Vale, perfecto. No, es que hacía mucho que no veía una peli. Ah, bueno, vale. Pero bueno, mucho más que no veía una peli con mis padres, pero se pusieron pesadísimos y decía que la estaban dando y que la veíamos juntos. Y la vi entera. Digo, pues, adelante con ese sueño, Ana, no sé cómo decirte. Dice, pero es que esa peli era Cyrano de Bergerac. ¿Tú has hablado de eso en clase? Digo, sí. Y me dice Ana, ¿y por qué no hacemos una obra de teatro sobre eso? Porque estaba haciendo una obra de teatro. Yo dije, Ana, hacer una obra de teatro sobre Cyrano de Bergerac es la cosa más complicada del mundo. Es una obra que tiene un montón de escenas, que tendríamos que adaptarla. Lo primero que tendríamos que hacer es una adaptación y la verdad, mira, no. Al día siguiente, Ana me trajo una adaptación de la primera escena de Cyrano de Bergerac, escrita por ella. Ante ese entusiasmo, yo ante el entusiasmo me rindo, sea entusiasmo por Warhammer o por el teatro. Ante ese entusiasmo, yo lo único que tuve que hacer ya, el resto es acompañarlos. Los acompañé a que representaran una pedazo de función de Cyrano de Bergerac increíble, donde había de todo, duelos de espada, música en directo, amor, desamor, escena del balcón, todo lo que tenía que haber, y se lo inventaron todo, sin tener nada. De la nada, crearon todo, como decíamos antes en la creación de personajes. Fue un éxito, de hecho vinieron de muchos institutos a ver la obra, hicimos muchísimas funciones porque lo que no estaba previsto para entonces luego se convirtió en otra cosa diferente. ¿Y sabéis qué pasó después? La pandemia. Y esa compañía de teatro y esos amigos que se habían creado, donde se enamoraron y de todo entre ellos, se desapareció y se rompió. Y fue muy triste, la verdad, porque se había creado tanta energía y tantos vínculos de unión, porque el teatro hace eso, que de pronto teníamos toda esa energía en las manos y estábamos todos metidos en casa. Y en casa, ¿yo qué podía hacer? ¿Yo qué sé hacer? Contar historias. Y estoy en mi casa, ¿y qué puedo hacer entonces? Pues contar la historia. Y por eso me senté y decidí escribir una novela de un grupo de chicas y chicas de un instituto, que no son ellos, pero está basado en ellos, que por una serie de cuestiones decide subirse en escenario, que me parece el acto de valentía mayor del mundo, y montar, o no, ya eso se verá en la novela, una obra llamada Cyrano de Bergerac. Todos los libros se comunican, y probablemente lo hagan de noche, formando un superorganismo. El síndrome de Bergerac no habría existido sin Álvaro, Rita, Ana y otros muchos. Y ellos no se les habría ocurrido crear esta historia si Ana circunstancialmente no hubiera visto una peli que a mí en su momento me afectó tanto. Esa peli no habría existido si Edmond Rostand no hubiera tenido ese blanco de escritor y hubiera escrito la obra Cyrano de Bergerac.
que no habría estado basado en nada si no hubiera existido un tipo feo, pero magnífico, llamado Hercule de Savigny, es decir, Cyrano de Bergerac. Y si os fijáis, por eso las muñequitas rusas del principio, yo no sabía nada de todo esto. Yo esos lazos invisibles que comunican unas historias con otras las he descubierto después. Pero, y ya termino con esto, a mí me deja muy tranquilo saber que las novelas que yo escribo no son novelas en sí mismas, singulares, que empiezan y terminan, sino que forman parte de una colmena que habita en bibliotecas como esta y de la que vosotros podéis coger lo que queráis cuando os apetezca y cuando seáis libres para tomar vuestras decisiones, que lo sois, por supuesto. Por mi parte, eso era todo. Así que yo he terminado. Si tenéis alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo, no sé si estáis en contra de todo lo que he dicho. ¿Sí? Pues yo esto es lo que quería contaros hasta aquí, hasta este momento. No tengo más, ¿no? Pero... Una cosa, para la gente que no le gusta leer, ¿tú cómo lo harías para convencerlo de que lea? Bueno, no lo convencería. No lo convencería. Si te hablas en un sentido escolar, aquí en el instituto tenemos que leer... Vamos a empezar primero por el instituto. Aquí tenemos que leer igual que se estudia geografía o matemática. Imagínate que este caso en el que te dice, profe, es que a mí la geografía no me gusta. Pero es que tienes geografía. Pues igual. No, es que a mí no me gusta leer. Ya, pero es que tiene una asignatura que es literatura. O sea, ¿tú puedes ser objetor de conciencia de la geografía? No, es que a mí, la verdad, la geografía de América del Sur no va conmigo. Ya. Pues los libros, a lo mejor tampoco van contigo, o sí. Lo que voy a intentar yo como profe, estoy hablando ya desde la perspectiva de profe, es intentar que tú tengas distintas opciones y no ponerte yo el pan con manteca todas las mañanas, sino que tú puedas elegir entre distintos libros. Si tenéis una buena biblioteca, mejor para eso. Eso por ahí. Y el resto de personas, fuera del instituto, bueno, este dato no sé si lo sabéis, si no os lo cuento yo. Cuando se hacen, esto lo sabe Salva estupendamente, cuando se hacen estadísticas de lectura en distintas franjas de edad según la población, la gente que más lee son los chicos que están en el instituto, sin ninguna duda. Quien no lee son los adultos. Los adultos no leen nada, nada. Hace mucho que dejaron de leer. De hecho, se recupera la lectura, tú lo sabes, a partir de los 50 años, cuando ya has criado a tus hijos, ya digamos tu vida es más... Y entonces empiezas a volver a leer. Sí, tú fuiste lector en su momento. Pero la gente no lee nada. Nada. Nada es nada, absolutamente nada. España es un país que publica libros y no se leen. Porque en España tenemos una cosa que utilizar los libros como regalos. Por eso son tan caros los libros. En España los libros son, en comparación con otros países, casi el doble de caros. Porque nosotros utilizamos como caja de bombones. En España los libros son cajas de bombones que tú regalas. Están perfectamente editados, brillantes, etcétera. Pero el objetivo no es que nadie se lo lea. No, hombre, a ver si te vas a leer el libro que te he regalado. Qué desfáchate. La cosa es que yo te lo dé y quede bonito. Yo no intentaría convencer a nadie de que leyera. Sí que comparto esa idea de que, siendo seres narrativos, aquel que no lee o que no ve series, que me da igual, una cosa u otra, cuando le lleguen las tortas en la vida, no va a tener dónde agarrarse. No va a tener, porque Jordi Wild no te va a salvar. Eso te lo aseguro. El consejo de vida no te lo va a dar Jordi Wild. Cuando tu chica te engañe, de Jordi Wild no vas a sacar nada. Pero a lo mejor de Balzac sí. A lo mejor sí. A lo mejor leyendo a Kafka sí lo entiendes. A lo mejor leyendo a esos otros escritores que pasaron por ese mismo tránsito que tú, sin necesidad de tener millones de seguidores, sino simplemente contando lo que sufrieron y vivieron. Entonces a lo mejor sí. Pero deja que nos lean. Así los que leemos somos mejores que ellos. Pero es que ese no es mi caso. ¿Tú eres de los que no leen? Mira, tenéis tenéis la enorme suerte de que todos los libros están disponibles. Todos. En esta biblioteca loca que hemos creado a través de las redes, todo está disponible. Es imposible que no haya un libro que a ti no te interese. Es imposible. Lo que necesitarás probablemente será, primero, saber cuáles son tus intereses y a partir de ahí, un buen consejero que te señale cuáles pueden ser los libros que a ti te iluminen. Pero estoy seguro que será así y que llegarán esos libros. Y si no, aliméntate de historias, cualquier historia. Se aprende más del amor con Zendaya y Tom Holland que con muchas novelas del 19. Porque la historia de amor entre Tom Holland y Zendaya es tan bonita, o sea, en la vida y en la pantalla, Dios santo, puede haber algo más bonito. Y guapos los dos, son fantásticos. ¿Tenías alguna pregunta? Siempre un libro para ti. Seguro. Todos Otra cosa tenemos es que un llegues libro. a él.
Claro. Hay que encontrarlo, pero todos tenemos un libro. Pero también te digo que la lectura no es obligatoria. ¿Nos hace mejores? Mira, siento decirte sí. Leer nos hace mejores, sin ninguna duda. ¿Nos prepara más para los reveses? Bueno, es que es evidente. ¿Sabes? Encontrarás el equilibrio gracias a la lectura. Pero es que leer... Mira, te termino con esto. Leer no es comer verduras y hacer deportes. O sea, tú no le puedes decir, venga, plan de vida saludable para un chaval. ¿Tienes 15, 16? 16. Haz deporte, come verdura y lee libros. Mira, tío. No. O sea, la lectura es otra cosa. De hecho, la lectura siempre es un ejercicio de rebelión. O sea que, mira, te lo pongo de otra manera. El sistema no quiere que tú leas. Tus profes sí, porque te quieren, y tus padres. Pero el mundo quiere hacer de ti un trabajador obediente. Y para eso los libros no hacen de nada. No te van a servir. Los libros te van a hacer desobedecer, probablemente. Qué sermón. No me ha gustado nada lo que he dicho ahora, en realidad, porque suena como... Yo estoy ahí en... No sé. Gracias a ti. Bueno, tenían fall, ¿eh? Que tenían fall. A lo mejor era más interesante. ¿Sabes? Que me encantan los títulos de las asignaturas, fall. Sí. Sí. Uh-huh. Uh-huh. Mira, con la lectura soy generoso, pero también yo soy un lector, ¿cómo decirte? Yo soy implacable con los libros, es decir, yo los abandono. No tengo paciencia ninguna para, si un libro no me está contando lo que yo quiero, no. Entonces, soy muy generoso en el tiempo, pero soy muy duro con los libros, en ese sentido. Y como te digo, voy abandonando y voy buscando mi propio itinerario lector. Y a eso le dedico tanto como puedo, y generalmente casi siempre de noche, cuando en casa las cosas se calman, ¿no? Vivir con niños significa que hay una especie de, no sé cómo decirte, de vórtice continuo hasta el que llega el momento de la cena, ¿no? Entonces, cuando se calman las cosas, pues entonces aparecen los libros. Eso en cuanto a la lectura. Y en cuanto a la escritura, yo no tengo ningún... Mira, yo soy de esas personas que pueden escribir hasta de pie. Se cuenta ese mito que se dice que Fernando Pessoa, un escritor portugués increíble, escribió uno de los libros más alucinantes de la historia de la literatura, que es El guardador de los rebaños, de pie sobre un escritorio en 1 hora y media, ¿no? No te digo que tanto, pero yo no necesito ningún tipo de... Antes sí, fíjate, antes precisamente cuando no era padre, era muy huraño con mi tiempo y tenía como que crearme una burbuja de... No, ahora no. De hecho, es que creo que son excusas para no escribir. ¿Sabes? Son excusas para no escribir. Se puede escribir en las notas de móvil, se puede escribir... bueno, hay una cosa que yo hago mucho cuando voy conduciendo y tengo ahora que he venido aquí desde Sanlúcar, no lo he hecho ahora, pero podría haberlo hecho, y tengo el teléfono puesto en el ¿cómo se llama este? A ver. Salpicadero. Sí, pero en el soporte donde está pegado el móvil, bueno, como sea. Le doy a la grabación de voz y voy contándoles las cosas que se me ocurren. Y eso es escribir. Porque escribir son un montón de fases diferentes. Desde la idea general a la creación de personajes, a los diálogos, etcétera. Y luego ya hay otros momentos que se parecen mucho a preparar oposiciones, donde lo que toca es silla y escritorio. ¿Y de dónde sacas ese tiempo? Pues lo sacas generalmente del trasnoche. Es verdad que yo lo quito mucho de la vida social. Yo lo quito mucho de la vida social y me pesa, con el paso del tiempo me pesa más, porque he ido abandonando muchas personas por el camino porque le he dedicado mucho tiempo a otras. Pero también me perdono mucho, Y si hay momentos más intensos, sé que habrá otros momentos menos intensos. En definitiva, hace poco hablaba con Jesús Carrasco, un escritor que tú conoces muy bien y que es estupendo, y el tío es que el tío es un soldado espartano. Es que a las 6 de la mañana está escribiendo. Esas cosas. Bueno, Juan Magila a las 5, Juan Magila a las 5, mira, ya está bien, es que esto... ¿Y luego qué? Y luego flexiones, como, no sé, y un batido de proteína, ¿no? Y a la vida, ¿no? No sé. Yo he sido siempre mucho de trasnochar. Entonces yo sí me puedo acostar a las 3 y a las 4 de la mañana y luego levantarme 3 horas después de una sesión de escritura, pero no levantarme a las 6 para eso.
Venga, dale. ¿Te ha interesado hacer otro tipo de género que no sea, por ejemplo, las novelas juveniles? Bueno, yo escribo, en general, yo me he incorporado a la novela juvenil como tardecito, ¿eh? Yo escribí mi primera novela juvenil en el año 19 y venía de publicar mi primera novela en el año 2005, si no recuerdo mal. Sí. Y antes escribía obras de teatro. Si te digo la verdad, de todas las pasiones que yo puedo llevar así hacia adelante en la literatura, si yo tuviera que elegir una sería el teatro. Porque además es lo que te da la alimentación directa. O sea, escribes teatro, si tienes una compañía a tu alrededor, la compañía lo representa y se recibe enseguida. Es como boom, 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 boom. Y aparte el teatro es justo lo contrario que estábamos diciendo. Mientras que la novela exige un aislamiento y romper con la vida social, el teatro es estar siempre de campamento. Si eres un escritor que escribe para la compañía y tienes la compañía a mano, estás siempre con ellos. Yo, como te decía antes, además, cuando hablo de una compañía parece que estoy hablando del Teatro Nacional. No, estoy hablando de una compañía de instituto. De instituto con chavales de vuestra edad. Lo que pasa es que nosotros cuando jugamos en serio. La semana pasada hicimos, hace 2 semanas, el estreno de la obra de este año, que era sobre Federico García Lorca, y aquello para nosotros fue el acontecimiento del año, con todo lo que significa, ¿no? Entonces, de género de lo que estabas hablando, yo he escrito muchas novelas y, de hecho, en la semana que viene, 9 de abril, todavía no, se publica la siguiente novela que se llama El cobertizo, que no es para jóvenes. Luego se publica una novela infantil a final de junio y mientras tanto, sobre todo, escribo obras de teatro. También he escrito poemas, pero soy muy mal poeta, muy malo. Porque no me sale la cuenta. Y eso es lo que podría decirte. Pero el motor, si yo pudiera tener todo el control, yo creo que solo escribiría teatro. Pues yo creo que tú teniendo ustedes ahora mismo, con lo que nos has contado, que Sí. es un buen escritor, más conseguir un buen dibujante, podría ser unos buenos cómics. Es que yo sí. Con el conocimiento friki que Es que soy muy friki. Es que yo me he leído todas las sagas posibles de cómics, todas. Y de hecho, mira, tengo una novela, tío, aciertas mucho, ¿eh? Hay una frase que he dicho muchas veces en entrevistas, es que si yo supiera dibujar no escribiría. Pero es que no sé dibujar. Me da mucha rabia. Y tengo una novela que empieza así. La novela se llama Cabezas cortadas, no te quiero contar lo que pasa ahí. Y empieza con este gesto, ¿vale? La protagonista está así con el cuaderno, imagínate que este sea el cuaderno, ¿vale? Y ella está diciendo, si supiera dibujar no escribiría. Y dice, si supiera dibujar la mano que está escribiendo, no escribiría la frase que estoy escribiendo. Y entonces ella se imagina que está haciendo el dibujo de toda la mano. Entonces, y me parece que es una imagen muy chula, ¿no? Imagínate que hiciéramos el dibujo de esto, pues ya no tendríamos que hacer el dibujo, porque ya estaría aquí, ya no teníamos que contarlo. O sea que has acertado, me has leído la mente. Pero es que no sé dibujar, tío. Me salen todo mal. de chico me gustaba mucho el tema de jugar y esas cosas. Sí. Es normal. El simulacro, tío, es necesario para la vida. Pero también lo que me gustaba mucho era, aparte de inventar mi historia, dibujarla Ujú. y algunas veces crear mi propio cómic. Claro. Y eso, por ejemplo, ahora me influye en mi vida. Sí. Ahora mismo, que, por ejemplo, que de mayor me gustaría ser dibujante de películas animadas. Qué bueno. Y lo del tema de cómic, las historias no me han ido bastante bien, pero hay algunas que digo yo, si intento hacerlo, puede Claro. que salga bien y tenga enganche. Pues no sé si lo sabes, pero el cómic vive otro nuevo florecimiento. Ahora se le llama novela gráfica porque somos así de pijos, pero se publica muchísimo cómic. Hay editoriales en España muy potentes como Astiberri que publica cosas maravillosas. Y aquí en Sevilla tenemos un dibujante de cómic magnífico que muy poca gente conoce. Me da mucha rabia porque es que... El Irra. El Irra. Eso siempre se dice. Esto lo decía Dani Ruiz, ¿no? Coño, si es que si Irra tuviera un apellido americano estaría escribiendo para DC desde hacía siglos, porque tiene un talento, sobre todo en la creación. Lo más difícil del cómic es la creación arquitectónica de las cosas. Y el tío es un fiera, ¿no? Él me ha hecho varias portadas de novelas. Y es de San Juan de Alnafarache. Y es un figura. Y escribe unos cómics. Escribe unos cómics a la manera americana, tío, pero filtrado por Sevilla, que es exagerado. Muy recomendable. La manera americana, eso es con también de enganche. Es muy recomendable. Irra se llama, con doble R. Te lo recomiendo mucho. Cuéntame. ¿Tú tienes pensado escribir otro tipo, en plan, otra novela juvenil? Sí, se lo estaba. Mira, te voy a escribir hasta el título y todo. Porque yo creo que me quedan 40 páginas. Un empujoncito de aquí al verano y tendría la novela juvenil que estoy ahora entre manos terminando. Y no sé si te has dado cuenta, tengo un poquito de hiperactividad no diagnosticada.
Entonces hago como muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Y ahora mismo lo que tengo es la novela juvenil que ahora te digo y una novela infantil que empecé hace como 4 o 5 días, pero de pronto la tengo súper avanzada porque me gusta mucho y estoy muy, muy contento con ella, ¿no? No sé cuál de las dos terminaré primero, pero esas dos frentes los tengo abiertos. Y la novela juvenil me gusta mucho. El título se llama Siberia en bikini. Se va a llamar así. Además, me voy a defender ese título delante de todos los editores, que tú sabes que a veces nos ponen pesadito con eso. Y todo ocurre en una heladería. Me parece un sitio magnífico para contar una novela, una heladería. Siberia en bikini. Ajá. Otro tipo de novela. ¿Tú sigues leyendo novela juvenil o has dado el salto ya hacia otro tipo de novela? ¿No lees novela juvenil? ¿Sigues leyendo novela juvenil? Mira, eso pasa mucho. ¿Tú has sido lectora de Harry Potter y todo esto? Vale. ¿Y terminaste de leer Harry Potter, tus sagas y tus cosas? No, pero lo estuviste. A los que habéis sido lectores, esto es una historia sociológica increíble, a los que habéis sido lectores potentes cuando vuestros padres estaban muy cerca de vosotros, tipo 10, 11, 12 años, no sé si tú eres así, pero imagínate esas personas que han leído mucho en esa edad, mucho, mucho, hay momentos que cruje en torno a primero o segundo de la ESO, en el que de pronto los libros ya no te cuentan nada. No te cuentan nada. Y lo que ha pasado es que es un cambio de foco, es muy difícil. Esto es cosa de profe de lengua, atento, que es que si no se nos van. Lo que pasa aquí es que nos orientan fatal, tía. Nos siguen dando lo que te decía, el pan con manteca de la novela juvenil, pero necesitamos ya otra cosa. Bueno, de hecho, mira, yo no te voy a vender mis novelas juveniles ni de broma, pero el síndrome de Bergerac yo intenté que se alejara bastante de una novela juvenil en muchos aspectos. Y que no siguiera el cliché de lo que es una novela juvenil. Que es, venga, la intriga que hay que descubrir, dos que se enamoran, no. Porque hay muchísimos otros temas. Para eso hay un género literario, vamos a llamarle género literario, que se acuñó hace unos cuantos años en Estados Unidos y que nos ha llegado a nosotros, que es la Young Adult Novel, que es la novela joven adulto, que es ese salto que te separa de la novela juvenil de las colecciones y te lleva hacia otras historias más profundas. De hecho, lo puedes encontrar a través de las escritoras de Wattpad, que no sé si son seguidas por ti o no, pero hay muchísimas escritoras que surgieron en esa plataforma llamada Wattpad que luego han desarrollado una literatura propia. Hay mucha basura en eso. Pero también de otra basura de vez en cuando hay perlas. No sé, te recomendaría títulos, pero tendríamos que sentarnos y que tú me contaras qué te gusta para recomendar títulos por eso. Pero insisto en eso. Probablemente me imagino que lo que te ha pasado es que se te ha agotado la novela juvenil y no has encontrado el camino siguiente. Pero el camino siguiente está y necesita que alguien te lo señale un poco. ¿Vale? ¿Qué más me costó? Mira, pues antes estaba por aquí, tío, a ver si te enseño esta, la primera que aparece ahí, sin ninguna duda, Memoria de la chica azul. Pero vamos, me costó mucho más, es una novela juvenil, como te decía, pero mucho más que novelas después de muchas más páginas y novela adulta, que se supone que es otro tono, que sin comparación. Esta me costó muchísimo. De hecho, no digo que estuviera tanto tiempo, pero que el proceso de escritura de principio a final fueron 10 años. Eso no significa que tuviera 10 años escribiendo la novela. Por el camino escribí 18 más. Pero la novela me acompañó durante 10 años. Porque había un conflicto dentro que yo no resolvía. Hoy estoy muy contento y muy satisfecho, pero el proceso de elaboración fue muy complicado. Y además el propio tema me obligaba a revisar un montón de cosas que descubría y que luego me daba cuenta de que no eran así. Es la novela, yo de las 3 juveniles es la que estoy más satisfecho de ella, también es la más compleja en todos los aspectos. Y habla de, si te quieres que te diga el tema, ¿sabes lo que es el DMT? ¿No? Pues esto lo cuenta Jordi Wild muchas veces, fíjate. La dimetiltriptamina es una sustancia que da origen, cuando se sintetiza, a una droga llamada ayahuasca, pero que se llama enteógeno esa partícula, pero que es una cosa muy flipante porque todos nosotros, todos los seres humanos, y también algunas especies animales, tenemos esa partícula dentro como parte de nuestras hormonas. Está dentro de nosotros. Es decir, dentro de nosotros también está la droga. Y lo que plantea la novela es qué pasaría si, igual que... ¿Alguien de aquí tiene el tiroides alto? ¿O el azúcar alto o algo así? ¿No? Bueno, pues suele ser habitual, ¿no? ¿Qué pasaría si una de nuestras hormonas, como por ejemplo puede ser la hormona tiroidea, no funcionara? Pues nos dan un tratamiento. Pero ¿qué pasa si la hormona, en concreto esa molécula, estuviera superestimulada dentro de nosotros? Si nosotros viviéramos bajo el efecto del DMT continuamente, ¿seríamos capaces de diferenciar la realidad de la ficción? ¿Veríamos cosas que el resto de personas no ven?
¿Y esas cosas que no vemos no existen acaso si las estamos viendo? Pues de eso habla La memoria de la chica azul. Novela jodidísima, por cierto. Complicadísima. Bueno, complicadísima en su lectura no, pero en el tema, sí. En la lectura intenté que no fuera complicada. A mí me ha llamado mucho la atención el síndrome de Bergerac. El síndrome de Bergerac, yo estoy muy contento de ella, tiene un punto más muy... Mira, empieza de una manera muy sencilla y además empieza de una manera que tú te vas a enfrentar a eso probablemente dentro de un mes. ¿Has hecho ya la matrícula de primer bachillerato? ¿No? ¿Vas a hacer bachillerato? Sí. Vas a hacerlo. Pues dentro de nada te van a hacer que hagas la hoja de matrícula. Y en la hoja de matrícula tendrás que elegir la optativa, ¿vale? Y esa elección de pronto, joder, como que se convierte en lo más importante de tu vida. Porque o vas por un camino o vas por otro y lo va a condicionar todo. Pues la novela arranca con la hoja de matrícula de una chica que se llama Belia, donde ella dice, ¿dónde pongo la cruz? ¿Qué se supone que tengo que ser yo? ¿Una buena doctora o una buena abogada? Pues no tengo ni idea. Y tengo 16 años y es horrible que me hagan elegir entre una cosa y otra. Ciencias o letras, una asignatura u otra. Y frente a esa angustia, ella pone una cruz en una asignatura que es literatura universal y a partir de ahí todo cambia. Solamente por esa marquita del boli. Un verano en Portugal cuenta la historia de un chaval de 14 años, no, mentira, 12 años tiene, al que le pasa lo peor que le puede pasar a un chaval de esa edad. Y es que sus padres le digan que se van de vacaciones juntos. Es decir, que no puede estar con sus amigos durante el verano, que no puede estar con la chica que le gusta durante el verano, que no puede jugar a baloncesto, que no puede hacer las cosas que le gusta hacer, porque se van a Portugal de vacaciones. Pero, como te puedes imaginar, en ese verano descubre muchas cosas. Entre otras cosas, una de mis aficiones, a la que le dedico más tiempo que a la literatura, que es el surf. Y es una novela sobre surf. Hay poquísimas novelas escritas sobre surf, y esta es una novela sobre surf. Yo soy surfista. Venga, la última pregunta y despedimos a Pablo. ¿Cuál es la obra que a ti más te ha gustado escribir? Si hablamos de estas tres, yo tenía muy pendiente escribir una novela sobre surf, por lo que te decía, porque paso mucho tiempo en ese mundo. Tenía mucha... o sea, fue muy satisfactorio escribir el síndrome de Bergerac, más allá de por las cosas que le han pasado a la novela, porque me conectaba mucho con el mundo del teatro y, como te decía antes, salir de Memoria de la chica azul fue difícil. Y, sin embargo, la novela con la que más satisfecho me siento no es ninguna de estas tres, sino es una que habla de este entorno en el que vivís vosotros, que es Sevilla. Bueno, vivís en San José de Ariconada, pero quiero decir, de un entorno conocido, que es toda esta bolsa de población que sería la provincia de Sevilla, y que habla de una cosa que te sonará de los libros de historia, que es el final de la Guerra Civil Española y qué pasó con los perdedores de la guerra una vez que empezaron a intentar reconstruir la vida. Eso se llama Los libros repentinos, y ahora que nos viene la Semana Santa, que ya son todas las cofradías, también se habla en esa novela de cómo, y esto hay poca gente que lo conoce, curiosamente, cómo la mayor parte de las cofradías que desfilan hoy en Semana Santa en Sevilla no son legendarias de hace 200 años ni vienen del barroco, sino que se crearon después de la Guerra Civil y se crearon con un objetivo. Y era convencer a todos esos republicanos rojos que no habían seguido las consignas de que el nuevo mundo se creaba y que dentro de ese nuevo mundo las cofradías iban a ser el lugar en el que se reunían, se encontraran, se hicieran novios y novias y construirían la vida católica que el nacionalcatolicismo quería para ellos. Y esa es la novela que más satisfecho me siento, porque creo que es la que conseguí resolver el conflicto de una manera más certera. Y además porque creo que es un tema que se ha tratado poquísimo en la literatura. De hecho, la referencia más cercana que yo tenía cuando escribía novelas, esto te lo cuento más a ti que a ellos, era Alfonso Grosso. Fíjate, desde Alfonso Grosso yo creo que ese tema no se trató realmente, que es el del urbanismo, los barrios, las cofradías y todo el proceso de reevangelización que sufrió Sevilla la Roja, que tú sabes que era punta de lanza de la República, pues desde luego en Andalucía en la época. Acabo de soltar un rollo histórico insoportable, así que con esto ya... Bueno, le damos un gran aplauso a Pablo. Chiquitito, me vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Y suerte en vuestros exámenes. ¿Vale? Vale.